Continuamos con el Máster Patrick Hollenstein, investigador del Instituto Superior de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, quien nos presenta el tema Sistemas de comercialización de manera determinante para el desarrollo rural. Muchas gracias por la paciencia. En primer lugar, quisiera agradecer a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y a la Universidad Técnica de Manabí por la invitación y la oportunidad de hablarles un poco de los sistemas de comercialización y el desarrollo territorial rural. Empiezo con una pregunta. ¿Más comercialización lleva a más desarrollo territorial rural? Bueno, hay muchísimas voces de ONGs, de estados, de gobiernos locales, de economistas, que afirman que más acceso a mercado necesariamente lleva a más desarrollo territorial rural. Algunos dicen que la comercialización es un poco importante, que sería la línea roja, y otros dicen que la comercialización y el acceso a mercados es prácticamente determinante. ¿Cuál es el problema? El problema es que si es que se simplifica esta afirmación de que la comercialización lleva a desarrollo territorial rural, nos encontramos que en la realidad muchas veces esa relación no es tan simple. Los modelos que utilizan los economistas de mercado en realidad funcionan de otra manera. Es decir, el modelo de mercado que utilizan los economistas son tan abstractos, son tan simplificados, son tan universales que poco se reflejan con la complicada realidad de los mercados rurales. Yo en esta presentación asumo que los mercados son muy diferentes. Los mercados son instituciones históricamente, culturalmente y territorialmente específicas. Cada territorio rural tiene su propio sistema de comercialización, tiene su propio tipo de mercado. Y no podemos nosotros simplemente decir que mayor comercialización, mayor acceso a mercado necesariamente lleva a más desarrollo territorial rural. Para dar cuenta de cómo funcionan realmente los mercados rurales, yo tengo que considerar cosas que en la teoría económica convencional no se hace. Tengo que hablar de instituciones, tengo que hablar de relaciones de poder, tengo que hablar de concentración en el mercado. Para dar cuenta de cómo exactamente funciona entonces la relación entre comercialización y desarrollo territorial rural, quisiera proponer 5 preguntas. La primera: ¿qué tipos de mercados existen y cómo influyen estos en el desarrollo territorial rural, DTR? ¿Cuáles son las instituciones de mercado que influyen positivamente en el DTR? Además de la comercialización, ¿hay otros factores que influyen en el intercambio positivo entre territorios rurales y mercados externos? ¿Cuáles son los actores que impulsan formas benéficas de acceso a mercados? ¿Y cuál ha sido el papel del Estado local o central en generar esas formas? Esas son las preguntas que orientan mi presentación. La presentación está organizada de la siguiente manera. Voy a utilizar 3 estudios de caso: un territorio maicero en Loja, un territorio cafetalero en Loja también, y la provincia de Tungurahua como casos exitosos. Ya vamos a ver qué significa. Y voy a poner énfasis en las transformaciones institucionales que ha habido en estos sistemas de comercialización, cuáles han sido las coaliciones o actores que han impulsado esa transformación y cuáles han sido las consecuencias de largo plazo.
Debo decir que la información que estoy utilizando en esta presentación proviene de un proyecto que se llama Desarrollo Territorial Rural del 2008 al 2012, financiado y coordinado por RIMISP, Centro de Desarrollo Rural Latinoamericano, Chile, que se ejecutó en 11 países latinoamericanos, y aquí en Ecuador fue coordinado por el docente e investigador Pablo Ospina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Existen varios libros y artículos sobre el tema. Al final de la presentación indico un enlace para la descarga. Vamos a los dos territorios lojanos. Los dos territorios son casos exitosos. Pueden ver que tienen un color más verde que amarillo o rojo, y son exitosos en términos económicos porque han tenido crecimiento económico, reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad. Es una combinación que muy difícilmente la podemos lograr así nomás. Para entender el tema de la comercialización y del desarrollo rural, vale la pena ir un paso hacia atrás y preguntarse qué es lo que ha pasado antes de la transformación institucional que ha generado el éxito en términos económicos. Bueno, pues antes había una estructura fuertemente oligopsónica en la comercialización del café y maíz que funcionaba en detrimento de los pequeños productores. ¿Qué significa tener una estructura oligopsónica? Pues significa que, como pueden ver aquí, que un comerciante, el cuadrado azul más oscuro, tiene muchísimos productores pequeños que le venden la cosecha. Y él, a su vez, vende a unos pocos comerciantes más grandes. Perdón, debo decir, esto es el resultado de una encuesta que hicimos en el sistema de comercialización de café en el 2011 en los cantones Quilanga y Espíndola. Y este comerciante en azul se ubica en Cariamanga. Y es el mismo que tiene aquí el número 1. El tamaño significa el volumen de venta que concentra él solo. Y como pueden ver, compra prácticamente todo lo que produce el territorio. El número 2 y 3 también están ahí, pero son relativamente insignificantes frente al poder que tiene el comerciante más grande. El mecanismo que ha permitido construir, sustentar y reproducir esta relación de poder en el mercado son muchas, y voy a leer esa cita que proviene de una entrevista que hicimos en el 2010 porque me impacta cada vez que la leo. Usted sabe que en el campo viven de la agricultura, viven del maíz, del café, y por desgracia en el invierno les falta plata para comer. Entonces le dicen: don Vargas, yo le vendo el café a usted todos los años, necesito $1,000, présteme. O se me enfermó un hijo, o necesito $2,000 para una operación. Ok, toma $2,000. El café está a $110, pero usted sabe que en cosecha baja el precio. Yo se lo voy a pagar al café a unos $80. A eso te voy a pagar cuando me lo traigas, cuando lo coseches. Y el día que llega el campesino a venderle, le dice el comerciante: usted sabe que el café ha bajado, se lo voy a pagar a $75. Lo estafan más todavía, y los campesinos, por el favor de haber recibido un crédito, tienen que ir a darles el café a ellos. Ese gráfico de aquí muestra esta relación, digamos, la estructura tradicional en la comercialización, donde el punto rojo, ¿sí?, representa a los comerciantes pueblerinos de los pueblos, de las cabeceras cantonales, y donde básicamente termina el contacto que tienen los pequeños y medianos productores con los mercados externos. Es una barrera casi completa que la muestro aquí a través de la flecha negra. Pero ¿qué es lo que ha pasado luego de que ha habido una transformación
digamos, institucional de esa cadena de valor. Bueno, los pequeños productores hoy en día no solamente producen, sino también comercializan y hasta cierto punto también procesan el café, lo tuestan y lo venden aquí en el país. Los puntos pequeños representan de que los pequeños productores controlan hoy en día muchas más actividades a lo largo de la cadena que lo hacían antes. Y la flecha negra, larga, significa que hay mucho más flujo de información desde afuera hacia el territorio. Gracias a una transformación institucional, gracias a la organización campesina, cafetalera, hoy en día logran captar más información sobre qué es lo que pasa afuera. Eso, por supuesto, cambia las relaciones de poder localmente y gracias a la organización campesina pueden esquivar ese gran problema, ese cuello de botella que han representado hasta hoy día los comerciantes pueblerinos. Es muy importante saber cuáles son estas coaliciones, es decir, actores que han impulsado este cambio en el sistema de comercialización. Voy a definir rápidamente qué es coalición. Según un libro de Hernández, del 2013, la coalición territorial es un conjunto de actores diferentes, es decir, no son solamente campesinos, como vamos a ver, que realizan acciones convergentes, es decir, tienen un interés común en torno a una dinámica territorial de desarrollo. En el caso del café, esa coalición consistía en, como las ya mencionadas organizaciones, la Iglesia Católica, ONGs, cooperación internacional y tostadoras de la Unión Europea y de Estados Unidos que estaban muy interesados en mejorar la calidad del café y hacerlo orgánico. Una cosa que no estaba en los planes de los comerciantes pueblerinos en ningún momento. No estaban ellos interesados en mejorar el sistema de café, de producción de café de los pequeños productores. Bueno, en el caso del maíz, esta coalición fue bastante diferente. También hubo organizaciones, pero acá, a diferencia de la coalición del café, hubo una empresa agroindustrial ecuatoriana y el Banco de Loja que impulsaban un paquete tecnológico para intensificar la producción de maíz en Pindal. La composición de estas coaliciones influye muchísimo en las perspectivas de largo plazo que pueden tener estos territorios. Solo hago un ejemplo porque ya me está corriendo el tiempo. En el caso de la producción de maíz, lo que presupone la nueva cadena es que hay una especialización y mayor productividad, en detrimento de otros cultivos. Es decir, el territorio tiene que especializarse productivamente para poder participar en esta nueva cadena. En el caso del café no es así. El café orgánico puede convivir con muchas otras plantas, lo cual el maíz duro no lo puede. Nosotros fuimos testigos de la eliminación masiva de huertos en Pindal porque se necesitaba cada metro cuadrado para la producción de maíz duro. Por supuesto, esas diferencias influyen en el futuro de los dos territorios. Vamos entonces ahorita al territorio de Tungurahua. El Tungurahua es un ejemplo muy importante de cómo los mercados locales han influido en la dinamización y en una importantísima diversificación de la economía rural. Una gran diferencia entre Tungurahua y Loja es que en Tungurahua la estructura de la tierra y del agua ha sido muy diferente desde por lo menos el siglo XIX. Ha habido una capa muy importante de pequeños y medianos productores, lo cual en Loja no ha habido. En Loja
se sabe, las haciendas han sido muy, muy fuertes, muy importantes hasta muy entrado al siglo XX. Una de las consecuencias de esa gran masa de pequeños y medianos productores es que se requería de un sistema de intercambio local. La cercanía del mercado a la finca generaba, por tanto, un incentivo para que los pequeños productores, sobre todo las mujeres, se convertían al mismo tiempo en comerciantes. Y surgía una figura que la podemos llamar, por tanto, campesino comerciante. Una persona que hace dos cosas a la vez. Estamos entonces en una situación donde la estructura de intermediación es muy diferente. Muchos productores pequeños se encuentran con muchos comerciantes pequeños. Y esto es como se ve la situación a comienzos del siglo XIX en la plaza más grande de Ambato. Pueden ustedes observar cuántas personas se encuentran ahí en un día de mercado. Y la consecuencia a largo plazo de esta configuración es que en Tungurahua hay una densa feria de mercados abiertos y ferias abiertas toda la semana. En el 2011 se realizaban alrededor de 60 ferias en 19 sitios diferentes. Ustedes pueden imaginarse que esto cambia completamente las relaciones de negociación de los pequeños y medianos productores, porque si no les gusta el precio que obtienen en un mercado, les cuesta solamente 35 minutos para cambiarse a otro mercado. En Loja eso es prácticamente imposible, porque el mercado mayorista que aquí está en Ambato queda a 3 o 4 o 5 horas de viaje. Y además no conocen a nadie porque nunca van. Entonces, ¿a quién venden? Esta situación en Tungurahua es completamente diferente porque existe una red muy densa de posibilidades para vender la producción agrícola. Y lo más importante de la red de feria es que hoy en día estos mercados se han convertido en sitios de producción manufacturera. Es decir, los campesinos que empezaban hace 100 años a producir manzanas, claudias y peras, hoy en día son productores de jean, muebles, zapatos, etcétera, etcétera. Perdón, no es solamente un solapamiento geográfico, una coincidencia, no. Aquí estamos frente a un fenómeno que da cuenta de que las relaciones sociales que nacieron en la comercialización agropecuaria han servido para la diversificación de la economía rural. Y eso lo pueden ver en estos datos de aquí. Tungurahua tiene una PEA, o sea, una población económicamente activa de manufacturera muy alta, una de las más altas del país. Y no están solamente en las ciudades, como pueden ver, sino también en el campo. Voy un poco más rápido. Por supuesto, ese fenómeno de Tungurahua no se deja solamente explicar a través de los mercados y la comercialización y la estructura agraria que ha habido hace 100 y pico de años. Se necesitaban otros factores que influían positivamente en el desarrollo territorial rural. Por un lado, podemos mencionar la importante inversión pública. El gobierno local, no el central, el gobierno local ha invertido durante todo el siglo XX en carreteras, electricidad y escuelas. Luego, hay una importante ciudad dentro del territorio, pero no es cualquier ciudad, no es como Cariamanga o Pindal. Entre Ambato y sus zonas rurales aledañas hay una relación mutuamente benéfica, porque los comerciantes, como explicaba antes, muchas veces antes eran también campesinos, eran también productores agropecuarios. Y hoy esa red social
de productores agropecuarios, de comerciantes y de pequeños emprendimientos manufactureros generan una relación entre campo y ciudad que es bastante particular. Y el último factor que hay que mencionar es la estructura productiva. Muchas de esas empresas manufactureras son muy pequeñas, no son empresas grandes. Por lo menos históricamente podríamos afirmar, por tanto, que es una estructura productiva descentralizada, compuesta por pequeñas y medianas empresas que generan la dinámica de la cual Tungurahua es tan representativa. Tengo aquí un cuadro que resume un poco lo que he dicho. Y quisiera reforzar la siguiente idea. En Tungurahua sí ha habido una fuerte dinámica de diversificación económica. Pero vamos a los otros dos territorios, vamos al Loja del café y al Loja de maíz, donde nos encontramos frente a una figura de comercialización que últimamente ha sido muy importante para el trabajo del Estado y de las ONG, que son las cadenas de valor. Esas cadenas de valor también pueden generar en algún momento esa tan anhelada diversificación económica. Pues no se sabe, pero lo que se puede decir hasta ese momento es que en el Loja maíz, por la especialización productiva agropecuaria que requiere la nueva cadena de valor, esas probabilidades son relativamente bajas. En café también son bajas. No vale tener una producción de gin como la tenemos en Pelileo, en el sur de Loja. Pero por lo menos el sistema de producción no excluye la producción de otras cosas, por ejemplo la chirimoya. Entonces la organización campesina en ese momento ya está pensando en diversificar la cadena de valor hacia otros productos. En el caso del maíz, eso es altamente complicado. Doy unas cuantas respuestas preliminares a las 5 preguntas que hice al comienzo. Primero, ¿qué tipos de mercados existen y cómo influyen estos en el DTR? Bueno, en primer lugar tenemos esas cadenas de valor en Loja que sí han funcionado, que sí han mejorado la situación económica de la población rural, pero con ciertas consecuencias. Ya las mencioné anteriormente. Y luego tenemos una red de mercados locales con conexiones a larga distancia en Tungurahua que han impulsado una fuerte diversificación del aparato económico local. ¿Cuáles son las instituciones de mercado que influyen positivamente en el desarrollo territorial rural? Bueno, en primer lugar, en el territorio cafetalero y maicero, el cambio institucional hubiese sido imposible sin la organización comercial y de los pequeños productores y la combinación con fuertes actores externos. Tostaderas de la Unión Europea y de Estados Unidos por un lado y una empresa agroindustrial ecuatoriana en el caso del maíz. Luego hay otra cosa muy importante, las reglas de control interno en los mercados. En el caso de Cariamanca hay una sola persona que pone las reglas del juego, el comerciante más grande. En el caso de Tungurahua, esa relación, esa estructura de decisión es mucho más descentralizada y de hecho las comerciantes pequeñas y medianas tienen sus reglas. Me impactó mucho un caso donde una asociación me contó de que tiene una regla de que cada comerciante puede comprar solamente un máximo por día. ¿Por qué? Porque si una comerciante compra 10 veces más que la más pequeña, le va a quebrar. Entonces tiene una regla de autocontrol ellas mismas. Y el mercado local, digamos el mercado municipal, no parece ser el caos
como lo vemos nosotros porque está sucia, etcétera, etcétera, sino es un mercado altamente institucionalizado, que tiene muchísimas reglas que determinan quién gana cuánto. Tercero, además de la comercialización, ¿hay otros factores que influyen en el intercambio positivo? Sí, y los mencioné en cuanto al ejemplo de Tungurahua, es la estructura agraria descentralizada, más equitativa, las ciudades, la estructura productiva y la inversión pública. 4. Los mercados que impulsan el DTR, ¿siempre son mercados externos? Sí, muchas veces, como en el café y en el maíz. Pero también hay casos como Tungurahua, aunque son bastante excepcionales, donde los mercados locales han sido el núcleo de desarrollo del territorio. O sea, tenemos que apropiarnos de los mercados municipales que están en nuestros territorios. 5 y último, ¿cuáles son los actores que impulsan formas benéficas de acceso a mercados? ¿Y cuál ha sido el papel del Estado? Bueno, aquí ya mencioné de que en Loja ha habido un caso de coaliciones con poderosos actores externos. En Tungurahua no ha habido actores externos. Los actores que han generado la dinámica de Tungurahua son actores locales. Pero también hay que decir que el Estado, por lo menos en esos 3 casos estudiados, casi no ha tenido ningún papel determinante para el desarrollo territorial rural. Es cierto, en Tungurahua apoyó con ciertas infraestructuras productivas, pero estas han apoyado una dinámica económica ya en marcha. No ha sido el Estado un factor muy activo, proactivo de la dinámica territorial. Y eso me hace pensar, finalmente, en cuál es el papel de este manual de buenas prácticas agropecuarias. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? Y quisiera solamente, para impulsar el debate, nuevamente echar un vistazo hacia el pasado para iluminar un poco el futuro. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales en Tungurahua se han producido alimentos hace 100 y pico de años? ¿Y cómo se reflejan esas condiciones con las condiciones precarias de la agricultura familiar campesina hoy en día? Yo creo que no hay punto de comparación. Estaban mucho mejor los tungurahuenses hace 100 y pico de años. El problema que tenemos aquí adelante es que los alimentos se producen en condiciones absolutamente precarias y es por falta de acceso a recursos productivos. Puede ser que hay estrés hídrico en ciertas partes del país que simplemente son producto de la naturaleza, pero también hay ciertos mecanismos sociales que hacen que estos problemas se multiplican en otros territorios y son producto de la concentración de los recursos productivos. Lo que quisiera decir es que tenemos que tomarnos los tungurahuenses que lucharon por su tierra y por su agua hace 100 y pico de años como un ejemplo para mejorar la alimentación de nuestro futuro. Muchas gracias.